Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente de la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, noches. Liste. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañera Wilson? Buenas noches. Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales en esta última semana de la unidad número 3. Estamos en la semana número 4. Y vamos a analizar el tema principal relacionado a las biomoléculas orgánicas. Vamos a dar continuidad del tema que nosotros habíamos estado ya tratando en las clases anteriores. Cuando hablamos de biomoléculas inorgánicas, el análisis de la composición de los seres vivos nos muestran que los elementos químicos que los constituyen son los mismos que comparten el resto de la materia de nuestro planeta, de nuestra galaxia y también del universo. Sin embargo, la proporción en la que se encuentran los distintos elementos es diferente en los seres vivos y en la materia inanimada. Así, los elementos que predominan en los seres vivos, denominados bioelementos, se caracterizan por establecer entre ellos múltiples y complejas combinaciones que dan lugar a las biomoléculas. Estos bioelementos, según la concentración en la que se encuentran en los seres vivos, pueden ser los siguientes. Primero, los bioelementos primarios están constituidos por el oxígeno, por carbono, por hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son los más abundantes en los seres vivos y son indispensables para la materia viva, mientras que los bioelementos secundarios son aquellos que se encuentran en menor proporción en los seres vivos y son necesarios para mantener el equilibrio ósmico y metabólico en los seres vivos. Y estos son, por ejemplo, el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el yodo, el hierro y el magnesio. Otros bioelementos como el cobre, el magnesio, el zinc, el flúor, el cobalto, también son indispensables para el desarrollo de las reacciones celulares, aunque se encuentran en proporciones muy pequeñas llamadas trazas o también oligoelementos. Esas son las características y las proporciones que existen. Por eso hay una gran diferencia entre seres orgánicos o biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas, pese a que unas y otras son indispensables para el desarrollo de la vida o están presentes tanto en los seres orgánicos e inorgánicos, sus proporciones o la porción en la que se encuentran en uno y otro varían de acuerdo a sus características. Y aquí nosotros en este mapa mental, en este mapa conceptual, nosotros podemos ver la clasificación de todo lo que se ha mencionado anteriormente establecida en este organizador gráfico. Tenemos los bioelementos constituyen parte de los seres vivos y se subdividen en primarios, secundarios y oligoelementos. Ya sabemos cuáles son los elementos primarios están presentes el 96% de la materia viva. Los secundarios están determinando el equilibrio ósmico y metabólico y los oligoelementos desarrollan reacciones celulares. Todos ellos constituyen las biomoléculas y estas biomoléculas se subclasifican a su vez en orgánicas y en inorgánicas. Las orgánicas están constituidas por glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, mientras que las inorgánicas están constituidas o representadas por agua y sales minerales. Aquí está una explicación mucho más contenida en relación del tema que ya se ha tratado. Existen dos tipos de biomoléculas, orgánicas e inorgánicas, como ya se había mencionado anteriormente. Las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todas ellas son sustancias basadas en la unión de numerosos átomos de carbono. Una de las características primordiales de la materia orgánica es la presencia del carbono.
Aunque las biomoléculas orgánicas constituyen una parte importante de los seres vivos, existen dos biomoléculas inorgánicas de gran relevancia para la vida, tales como el agua, sustancia más abundante, y las sales minerales, que se encuentran en cantidades pequeñas. Si no existieran esta combinación, si no existieran esta característica fundamental, sobre todo la presencia del agua como biomolécula inorgánica, obviamente la vida sería totalmente nula. Y dentro de estas características vamos a ver la estructura del agua. El agua es la sustancia más abundante de los seres vivos, ya que constituye alrededor del 70% o más de toda su masa. Debido a su estructura molecular, presenta propiedades que hace impredecible o imprescindible el desarrollo de la vida. En cuanto a la composición y estructura molecular del agua, la molécula del agua es H2O, pero alguna vez se han puesto ustedes a preguntar por qué ese H, por qué base 2 y por qué O. Vamos a ver cuál es la respuesta. Esta, obviamente, está formada por el enlace covalente entre un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y se caracteriza por, primeramente, la compartición de dos electrones. La compartición de electrones permite mantener una configuración estable de la molécula del agua. Entonces ya saben por qué, regresando un poco al tema, por qué H2O. Porque tiene obviamente un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Por eso hidrógeno base 2 y oxígeno solito, H2O. Esa es la explicación química de su fórmula H2O. Aquí nosotros podemos ver la distribución de los electrones en una molécula de agua. Aquí nosotros podemos ver la estructura del átomo tal como se determina. En cuanto a la polaridad de la molécula, el agua es un dipolo eléctrico en el que el oxígeno cuenta con carga negativa y los hidrógenos con carga positiva. Por lo tanto, ya saben, oxígeno negativo, hidrógeno positivo. En cuanto a la formación del puente de hidrógeno, la atracción entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno de diferentes moléculas de agua debido a su diferencia de carga forma un puente de hidrógeno, o lo que nosotros llamamos el famoso puente de hidrógeno. Aquí nosotros podemos establecer el puente de hidrógeno entre varias moléculas de agua. Aquí tenemos el enlace, tenemos el dipolo eléctrico y los enlaces débiles y puentes de hidrógeno, cómo se van formando. Entonces, ahí nosotros podemos ver la estabilidad de los dipolos del agua. El agua desempeña unas funciones biológicas decisivas en el proceso de la vida. Estas funciones se relacionan con las propiedades que posee y a continuación vamos a describir algunas de estas propiedades. Tenemos la función y tenemos las propiedades. En cuanto a la función, el agua permite la vida bajo la superficie helada de los lagos y océanos. El hielo actúa como un aislante térmico y como no se acumula en el fondo, no supone un obstáculo para el desarrollo de la vida. En cuanto a las propiedades, a temperatura inferiores a 4 grados centígrados, la densidad del agua disminuye en vez de aumentar. De esta manera, el hielo flota sobre el agua, obviamente porque pierde su peso, pierde su densidad. En cuanto a la otra función, modera la temperatura interna de los seres vivos. El contenido en agua de los seres vivos amortigua las variaciones de temperatura interna como consecuencia de los cambios bruscos de temperatura ambiental. Este efecto moderador favorece el desarrollo de las reacciones metabólicas del organismo. En cuanto a las propiedades, el agua necesita absorber mucho calor para aumentar 1 grado su temperatura. Del mismo modo, para que ésta descienda a 1 grado, se debe desprender de una gran cantidad de calor. El lento ascenso o descenso de la temperatura del agua se debe a su elevada capacidad calorífica específica. Esas son las características en cuanto a esta estructura. El agua también actúa como disolvente. La disolución de sustancias en el citoplasma permite su transporte y su participación en las reacciones metabólicas del organismo. Las moléculas de agua tienden a separar numerosos compuestos por su elevada capacidad de disolvente. Eso quiere decir que permite la disolución de muchas sustancias. También distribuye sustancias. El desplazamiento del agua por los vasos conductores de las plantas transporta sustancias como las sales minerales.
La ascensión del agua por los vasos conductores es posible por capilaridad, es decir, la combinación de la cohesión y adhesión de las moléculas de agua. Esto no requiere gasto de energía, en este caso de las plantas. Y por último, participa en diversas reacciones. En las células tienen lugar numerosas reacciones y en algunas de ellas el agua actúa como reactivo. En las reacciones de hidrólisis se rompen los enlaces de las moléculas por la adición de OH y también H positivo. Algunas moléculas de agua tienen tendencia a ionizarse. La disolución de sustancias iónicas o polares alteran la concentración de iones y modifican el pH del agua. Muchas de las funciones biológicas dependen del pH y su variación afecta el correcto funcionamiento de los organismos. Esto en cuanto a las funciones y también a las propiedades que tiene el agua para el desarrollo de la vida. Vamos a analizar y vamos a ver otro tema fundamental que son las sales minerales, que son indispensables también para el desarrollo de nuestro organismo y sobre todo para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Las sales minerales forman parte de los seres vivos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas en comparación con el agua o las biomoléculas, tienen funciones muy importantes en las reacciones metabólicas, en la regulación de estas o como constituyente celular. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. En cuanto a sus características, las sales minerales son sustancias formadas por un catión procedente de una base y un anión procedente de un ácido. Distinguimos dos tipos de sales minerales. Las sales insolubles se encuentran formadas por un precipitado que no se disocia. Por ejemplo, el fosfato de calcio en su estructura química sea base 3, PO base 4, todo esto base 2. Eso quiere decir, cuando hablamos de insolubilidad, significa que son difíciles de disolver o combinarse. Mientras que las solubles se encuentran disociadas en iones, como el caso del cloruro de sodio, que obviamente se combina o se disocia o se disuelve. Pero, ¿qué es un catión y qué es un anión? Un catión es un ion que tiene carga positiva y un anión es un ion que tiene carga negativa. Esas son las características fundamentales en cuanto a estas estructuras. Las funciones de las sales minerales dependen de su solubilidad en el agua. Las sales insolubles tienen funciones estructurales, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes de huesos, dientes y conchas de los animales. Las sales solubles, por el contrario, se ionizan y cumplen diversas funciones en las células. Por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso depende del intercambio de iones. El Na positivo con K positivo entre el medio intracelular y el extracelular a través de la membrana plasmática. A continuación vamos a enlistar a varios minerales y las funciones principales dentro de nuestro organismo. Regálenme solo un minutito. Entonces vamos a ver las minerales, sus funciones y las fuentes donde nosotros podemos ubicarlos. Y aquí nosotros vamos a ir viendo determinados eh, alimentos en los cuales nosotros podemos encontrar todos estos minerales y que son buenos y necesarios dentro del consumo y de una dieta equilibrada para que nuestro organismo funcione correctamente. Iniciamos con el calcio. Su función es un componente de huesos y dientes, ayuda en la coagulación de la sangre. Donde encontramos la fuente, donde encontramos en la mayoría de los lácteos. Ahí se encuentra el calcio. El potasio contribuye a la contracción muscular y regula la presión arterial. ¿Dónde los podemos encontrar o cómo los podemos consumir el potasio? Pues el potasio se encuentra en los plátanos, en las almendras y en el aguacate. El sodio permite mantener el equilibrio osmótico, la transmisión de los impulsos nerviosos.
¿Dónde se los puede encontrar? En la sal común. Su ingesta no debe superar los 2.400 miligramos por día. Tampoco es bueno demasiado sodio, así que hay que tener mucho cuidado. El fósforo coopera con la formación de huesos y dientes. Es la forma que tiene el cuerpo de obtener energía conocida como ATP. ¿Dónde los podemos encontrar el fósforo? Lo encontramos en carne, en hígado, pescado, legumbres y frutos secos. El hierro, otro mineral, es un componente de la hemoglobina. ¿Dónde le encontramos? Este mineral está presente en el hígado, en las carnes rojas y también en la lenteja. Así que es importante ir identificando y obviamente consumir periódicamente y de forma integral cada uno de estos alimentos. La presencia de sales disueltas en el agua condiciona el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana plasmática para igualar las concentraciones. Este caso especial de transporte pasiva se llama ósmosis. Así las moléculas de agua atraviesan la membrana plasmática desde la disolución de menor concentración, disolución hipotónica, hacia la de mayor concentración, la disolución hipertónica. Cuando el paso del agua iguala a las dos concentraciones, las disoluciones reciben el nombre de isotónicas. Este movimiento puede ocasionar que las células se arruguen por una pérdida excesiva de agua o bien que se inflen por un aumento excesivo del contenido de agua dentro de su estructura celular. Entonces, también es importante tener en consideración esta parte que no es bueno la ingesta demasiado de agua. Tiene que ser periódica, tiene que ser constante, pero no tiene que ser excesiva porque de lo que nosotros consumamos, de todo lo que nosotros ingiramos es lo que va a empezar a enfermar o a transformar, a modificar la estructura de nuestras células. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, que hemos visto en el desarrollo de este tema, que es fundamental, obviamente hablando de dos elementos importantes dentro del desarrollo de nuestra vida, como son las biomoléculas inorgánicas, en este caso el agua y las sales minerales. Son inorgánicas porque no tienen presencia de carbono y si lo tienen es muy pequeña, es irrisoria la presencia del carbono. Y otra de las características que no cumplen las mismas estructuras que los seres vivos. Esas son las características, pero no por ello obviamente están de lado y no o dejan de ser importantes. Son fundamentales para el desarrollo de la vida a nivel de nuestro planeta. Especialmente de la biomolécula inorgánica como es el agua. El agua es fundamental para el desarrollo de la vida. Sin ella prácticamente todos los seres desaparecerían. Entonces, nuestros cuerpos, nuestro organismo está constituido por biomoléculas orgánicas y también por biomoléculas inorgánicas. Cada una de ellas obviamente están interactuando de acuerdo a su presencia, a la cantidad que exista en el organismo y de ello depende también del correcto funcionamiento. Son indispensables, siempre están interactuando entre todos para que nuestras células obviamente trabajen de forma estructural y de forma normal. Esos son los temas importantes que nosotros hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Llegamos a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias, Wilson. Feliz noche.